Pero yo creo que su objetivo no es quedarse hasta el 2026, sino quedarse para siempre. No me refiero a las personas en sí mismas, ¿no? No quiero decir que la señora Boluarte el 2027 va a seguir siendo presidenta. Ahora estamos conectados vía Zoom con José Luis Ramos, que es analista político de Arequipa, y Jacqueline Santos, analista política de Junín. Los hemos convocado para conversar sobre la admisión a debate de la moción de vacancia de la presidencia de la República contra Dina Boluarte. Muy buenos días a ambos. Buenos días, mucho gusto. Ahora, todo indica que esto va a ser infructuoso, ¿no? Porque para vacar a Dina Boluarte se necesitan 87 votos y con toda la contra que tenía Castillo, ni siquiera para vacar a Castillo se llegó a los 87 votos. ¿Qué es lo que piensan ustedes de esto y de cómo enfrentar la situación política? ¿Por qué no comenzamos, por favor, con Jacqueline Santos? Sí, Nicolás, muchas gracias por la invitación y un saludo también a José Luis, con quien compartimos este espacio. Es un escenario que cada vez de repente vamos viendo de manera muy desalentadora, ¿no? Lo que ocurre también es que no hay un escenario político que garantice una estabilidad, porque tampoco hay una madurez de una clase política que está muy cuestionada por la población, ¿no? Y al parecer esta percepción, esta desaprobación que tiene la población tampoco es entendida desde el Congreso, ¿no? Y eso ya se va viendo por las diferentes versiones de los mismos congresistas, las deudas que tienen, los compromisos que han obtenido, inclusive de manera irónica señalan que había un congresista que indicaba que era la persona que había hecho la campaña más misia, ¿no? Ese no es el mensaje que necesita la población. Vamos viendo que hay un sector de la población muy importante que reclama todavía que se esclarezca de más de estas 60 muertes que han ocurrido en estas diversas protestas, ¿no? Entonces, cuando no hay este esclarecimiento, lo que va a ocurrir es eso, la desazón en la población. Los congresistas siguen negociando lo que ellos necesitan cubrir en sus gastos adquiridos en campaña. Entonces, sigue trasladando un escenario de más desconcierto a la población, ¿no? Ahora, ¿Tú qué dices, José Luis, sobre esto? Porque estamos como un entrampamiento, ¿no es cierto? Es decir, pero este entrampamiento, ¿qué? Con la confianza que tiene el Congreso y Dina Boluarte en que se van a quedar hasta el 2026. Eso es lo que ellos están convencidos, ¿no? De lo que ellos están convencidos. Bueno, yo creo que su objetivo no es quedarse hasta el 2026, sino quedarse para siempre. No me refiero a las personas en sí mismas, ¿no? No quiero decir que la señora Boluarte el 2027 va a seguir siendo presidenta, pero quienes la controlan, quienes dirigen la política tanto en el legislativo y en el ejecutivo pretenden quedarse para siempre, por eso quieren hacer modificaciones constitucionales respecto al control del Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, el RENIEC, etcétera, ¿no? Una serie de reformas que les permitan fraudes de baja intensidad, con lo cual conseguir quedarse durante muchas décadas, ¿no? Ahora, el sistema de vacancia por incapacidad moral permanente ya está completamente pervertido en el Perú, ¿no? En la práctica es un instrumento a través del cual el Congreso intenta sacar de la presidencia a quien considere su enemigo político. En este caso, la señora Dina Boluarte no es su enemiga política y, por tanto, no la sacará. Ahora, quienes voten a favor de la vacancia lo harán porque están calculando que no van a llegar al número de votos, porque no quieren que se vaya, porque si se va, ellos también estarían un paso más adelante a irse, y la idea es no irse, quedarse, ¿no? Entonces, suponiendo que algunos grupos de derecha se decidieran a votar a favor, seguramente estos grupos de izquierda que dicen estar a favor de la vacancia dirían, bueno, votamos a favor de la vacancia siempre y cuando haya asamblea constituyente, ¿no? O cualquier otra excusa. Pero todo el Congreso quiere quedarse. Ahora, eso favorece a la señora Boluarte, un Congreso que tiene un respaldo de apenas 6%, es decir, que roza el margen de error de las encuestas. Puede significar un respaldo de ese Congreso algo positivo, o por el contrario, si me defiende ese Congreso que detesta todo el Perú en su conjunto, es más bien algo negativo dentro de mi imagen política, dentro de mi proyecto, como persona, como mandataria, etcétera, ¿no? Es que si el Congreso la protege a la señora Dina Boluarte,
simplemente se confirmará de que se trata pues de una alianza en la cual la actual presidenta se ha convertido en un apéndice de ciertos grupos en el Congreso, con el aval de los ciertos otros grupos que quieren aparentar ser oposición, pero que en el fondo siempre están calculando. Por eso, cuando hubo la moción para interpelar al señor Otárola, aquellas personas que se llenaban la boca diciendo que cómo era posible, que las decenas de muertes, etcétera, se abstuvieron, ¿no? ¿Y por qué se abstuvieron? Porque luego tenían que ir a viajar a Brunei, porque familiares estaban postulando altos puestos en el Estado, etcétera. Esos son los congresistas y las congresistas que tenemos, ¿no? Que alguien resulte apoyado por ese Congreso, creo que va en contra en lugar de ir a favor. Ahora, el problema es que ayer Freddy Braco de la Asociación de Movimientos Regionales que están recolectando firmas, dicho sea de paso, me ha dejado la tarea de ver y yo estoy revisando cuál es el sentido de una iniciativa de esta naturaleza, pero ellos están recolectando firmas, se necesitan como 75.800 para que se introduzca un debate en el Congreso, ¿no es cierto? Pero es el Congreso el que va a decidir y el Congreso le va a decir que no al adelanto de elecciones. Pero lo que decía Freddy Braco ayer era interesante, porque él decía, si Dina Boluarte hubiera sido más firme desde el comienzo en su posición de que lo que necesita el país es un adelanto de elecciones, o si en el momento de producirse los gravísimos incidentes en Ayacucho, Andahuaylas y Juliaca, hubiera prescindido de Alberto Otárola, es decir, le hubiera atribuido la responsabilidad a alguien del gobierno y se hubiera bajado la tensión, pero ninguna de las dos cosas ocurrieron. Ahora, el problema es cuál es la salida. O sea, vamos a tener que aceptar que pese a las denuncias que van creciendo cada semana, ¿no es cierto? Ahora lo de Shimabukuro complica la situación legal de Dina Boluarte, pero no puede ser acusada. Entonces, ¿qué nos queda? Esperar hasta el 2026 mirando para el techo y en un contexto de una presidenta que no tiene la credibilidad ante la población que debería tener para hacer el país gobernable y un Congreso absolutamente desacreditado. ¿Con eso vamos a tener que convivir los próximos 3 años y medio? Sí, lo que pasa es que hay un escenario, como bien lo ha señalado, que ya se ha desacreditado. O sea, hay una clase política que no convence a la población porque tampoco hay acciones ni estrategias, por ejemplo, para resolver lo que está ocurriendo en este momento. O sea, lo que se percibe y lo que se observa ahí es que hay un gobierno ineficiente, por ejemplo, para poder tratar estos temas de pacificación. No se han tendido los puentes adecuados para establecer los diálogos con estos sectores que tienen, obviamente, una agenda social que no se ha atendido. Pero vamos viendo en el escenario al interior del país que hay una agenda política que trastoca totalmente esta agenda social, ¿no? Entonces, cuando no hay esta claridad, Nicolás, justamente existe todo un escenario de confusión, gente que va marchando en las calles para poder reclamar vivienda, para reclamar agua, pero por otro lado ponen de trasfondo, por ejemplo, el cambio de una constitución. Creo que es natural y es entendible que, por ejemplo, por ahí es importante que tal vez se empiece a trasladar algunas mesas de análisis el porqué de una constitución. Lo hemos ido viendo a través de algunos periodistas, por ejemplo, que ponían a la discusión, al análisis de algunos artículos de la Constitución que consideraban de repente que era importante hacer esos cambios o esas reformas, ¿no? Pero no se está haciendo eso a nivel del interior. Entonces, cuando no se aclara y sigue este escenario de confusión, las protestas van a continuar trasladando una agenda política que está quebrando el país, ¿no? Por otro lado, de manera externa, vamos viendo también que los medios de comunicación, por ejemplo, en este caso internacionales, están trasladando una narrativa de un gobierno represor, de un gobierno que no escucha justamente esta agenda social y que a raíz de ello hay estas muertes. Entonces, cuando no tenemos tampoco diplomáticos, embajadores, por ejemplo, que puedan clarificar y decir realmente lo que ha ocurrido en el Perú, que ha habido un intento fallido de golpe de Estado, que a raíz de eso tenemos un expresidente que está pues sujeto en estos momentos a las investigaciones, no se clarifica estas muertes. Entonces, esta distorsión al interior y al exterior del país definitivamente no nos genera una estabilidad y pone mucho más en crisis todavía la permanencia de Dina Boluarte en el gobierno, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer en este momento es tener justamente eso, o sea, se tiene que tener los medios necesarios
con los embajadores. Y yo entiendo que sí, se tiene que mantener, tiene que haber reformas necesarias también para que se lleve un escenario de adelanto de elecciones. Eso es inevitable. Pero ¿quién está poniendo en la agenda, por ejemplo, del Congreso para hacer el debate justamente de estas reformas electorales que se necesita? Ahí se necesita también, por ejemplo, desde la región Junín, hemos exigido también que los congresistas pues tienen que llevar esta agenda, ¿no? Hay un cambio que es necesario, no se pueden sostener en un escenario donde la gente podría llevarnos a una situación mucho más compleja, ¿no? Claro, ahora, pero el problema es este, ¿no? O sea, cuando uno plantea el interrogante, ya se adelantan las elecciones, en el caso que esto ocurriera, ¿y qué es lo que viene después? O sea, porque no es solamente un problema de quién es el candidato que vendría. Y te planteo la pregunta, José Luis, ¿qué es lo que viene después? O sea, ¿por quién? O sea, ¿hay alguien que pueda, no? Yo creo que las últimas encuestas están revelando una cosa interesante, y es la politización de la sociedad peruana. La sociedad latinoamericana, habitualmente, como lo marca el Latinbarómetro, tiene poco interés por lo que ocurre en el mundo político de sus países, ¿no? En el entendido falso de que la democracia no se come, ¿no? Entonces, lo que debo preocuparme es en tener un empleo, que este empleo me genere los suficientes recursos para mantenerme yo y mi familia, y lo que estén haciendo los políticos no es algo que me interese mucho. Esa es la tendencia en toda América Latina, y en el Perú, por supuesto, ha sido esta tendencia muy fuerte. Pero las últimas encuestas revelan que no es así, que los ciudadanos y ciudadanas, por el contrario, ahora cada vez más se interesan por la política. Creo que esa es una consecuencia positiva respecto a esta crisis, ¿no? Que la ciudadanía ha dejado de preguntarse qué se puede esperar del Congreso, qué se puede esperar del Ejecutivo, y ha empezado a preguntarse qué podemos hacer nosotros y nosotras para que el país se conduzca por los caminos que nosotros y nosotras creemos que son los más adecuados y los más correctos, ¿no? Había posibilidades de hacer oposición política a la señora Dina Boluarte, contando con el apoyo que contaba no solo del Congreso, sino de otros sectores. Bueno, a estas alturas es evidente que no, que se necesitaba muchísima mayor organización, que se necesitaban liderazgos mucho más fuertes a nivel regional, provincial, etcétera, que las autoridades políticas elegidas para alcaldes y gobernadores regionales no han dado la talla en esta crisis política, ¿no? Están preocupados y preocupadas en asuntos domésticos, cuando debieran estar preocupados y preocupadas por representar políticamente a sus jurisdicciones. Por eso son autoridades políticas. Todo eso se va percatando, la población va tomando conciencia de lo mismo, y entonces empieza un proceso lento seguramente de politización, y lamentablemente pues hasta que este proceso no madure, las cosas seguirán ocurriendo como están ocurriendo. Eso no implica que esto asegure la impunidad, ¿no? En esta correlación de fuerzas va a ser pues imposible que se someta a la justicia a quienes son responsables del asesinato de decenas de ciudadanos. Pero cuando la correlación de fuerzas varíe y la democracia en el Perú pueda merecerse ese nombre, entonces las cosas van a cambiar, se iniciarán o reiniciarán las investigaciones, se señalarán los culpables y el Poder Judicial decidirá las sanciones, ¿no? El Congreso es perfectamente consciente de que no representa a nadie y sin interesarle ello, de alguna forma ha secuestrado al país y quiere establecer leyes, normas, etcétera, a su conveniencia, a la conveniencia de un grupo muy pequeño a espaldas de la ciudadanía. La ciudadanía entiende que eso no es democracia, y lo que quiere la ciudadanía es democracia. Y por pedir democracia le llaman enemigos de la democracia, pero esa respuesta es cada vez más débil, menos contundente, y creo que eso es algo positivo que ha resultado de toda esta crisis. Ahora, para terminar, Jacqueline, ¿tú cómo prevés en qué va a terminar esto? O sea, ¿cómo vamos ¿qué va a acabar esto? Hay un escenario muy parecido. Que se va bosquejando de lo que ocurrió con la vacancia de Vizcarra, ¿no? Yo creo que hay un escenario que nos está conduciendo inevitablemente a una posible vacancia de Dina Boluarte. Lo que van a empezar a hacer es a medir estas fuerzas dentro del Congreso. No se va a dar en esta primera intención, pero se va a dar más adelante, ¿no? Porque no hay justamente, digamos, ese diálogo intencionado de parte de estas dos polarizaciones que se ven en el Congreso, ¿no? O sea, todo el Congreso se quiere quedar, eso es muy evidente, pero sin embargo, detrás de esa intención de quedarse hay intereses mucho más grandes.
que es como el perpetuar un gobierno con un cambio posible de constitución, con una asamblea constituyente, que eso no ha quedado todavía, digamos, guardado, ¿no? O sea, está ahí latente todavía esa narrativa que ellos quieren trasladar, y por eso van a continuar también las protestas. Y vamos viendo que hay un sector del Congreso denominado derecha, mal denominada derecha también, pero que no está sabiendo canalizar tampoco con el pueblo. Entonces, cuando vemos esta confrontación, que en realidad ni siquiera hay un punto en común para poder resolver la problemática del país, yo creo que al final lo que va a ocurrir es eso. O sea, no es casualidad las investigaciones que están trasladándose alrededor de la fiscal, por ejemplo, buscando trasladar un mensaje de que hay una persona que no tiene la competencia suficiente para estar en el cargo que está, porque ya por ahí desaparecieron las tesis, por ahí ya salieron ciertos personajes vinculados a la campaña alrededor de la presidenta Dina Boluarte, una secretaria que al parecer tiene más información. Es decir, acá lo que están haciendo es medir, ¿no? Medir justamente las fuerzas que tienen, la información que tienen. Este es un escenario que está trasladado para la vacancia de Dina Boluarte a mediano plazo, Nicolás. Exitosa. Ahora, este tema de la fiscal de la Nación, bueno, que es un tema aparte, ¿no? Pero en realidad parte de la crisis, o sea, se asocia mucho a Dina Boluarte con la fiscal de la Nación, pero la que le está haciendo la vida a cuadritos a Dina Boluarte es la fiscalía, porque no ha parado en los procesos. Tiene el proceso por las muertes, tiene los procesos por el lavado de activos. Se acaba de agregar en tiempo récord lo de Shimabukuro. Shimabukuro no había terminado de hablar y ya está incorporada la señora también por los dichos de Shimabukuro. O sea, eso va a complicar mucho la situación, pero en fin, yo les agradezco mucho a ambos por esta conversación. Han sido muy gentiles por atendernos esta mañana.